Bien, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión, a la mesa 6 de este conversatorio sobre oro y moneda en la economía global, siglos XVI a XXI, que, bueno, es una iniciativa del Grupo H Monetaria que forma parte también del proyecto PAPIT Gestión Política de la Moneda. En esta mesa, que es la número 6, vamos a conversar sobre el sistema de Bretton Woods y las reservas nacionales en el siglo XX. Originalmente teníamos a 3 ponentes. El doctor Luis Anaya no podrá acompañarnos hoy. Y bueno, esto nos permitirá pues tener un poco más de tiempo para quienes nos acompañan como ponentes. Voy a presentar primero al doctor César Duarte, quien iniciará con su ponencia. Unos 20, 25 minutos máximo, por favor. El doctor César Duarte Rivera es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus temas de interés giran en torno a la financiarización y política económica, la banca central y la circulación monetaria. Entre sus múltiples publicaciones, valga mencionar los artículos El patrón oro y la Gran Depresión en Chile, 1925-1935, y los límites de la política monetaria de la trampa de la liquidez al Zero Lower Bound. Su presentación de hoy lleva por título El oro en el sistema Bretton Woods, estabilizador o restrictivo. Antes de darle la palabra, quisiera, bueno, poner en contexto un poco la discusión, dado que en la mesa anterior pues se cerró con la instauración del patrón oro en México. A partir de que se instaura el patrón oro, que en realidad fue siempre un patrón oro cojo, ¿no? Es decir, en donde siguió habiendo emisión de plata simultánea y de otras monedas menudas de otros metales, entró en operación, se formó una comisión de cambios y moneda con un fondo de regularización, ¿no? Y cuando empezó la Revolución Mexicana, sobre todo a partir de 1913, con el gobierno de Victoriano Huerta, se interrumpió el funcionamiento del patrón oro, además de que las distintas facciones en pugna empezaron a emitir sus propios billetes, ¿no? Y eso generó muchos problemas, no solo porque era una sobreemisión, sino porque las distintas emisiones de billetes no eran aceptadas en los territorios donde perdían las facciones, ¿no? Entonces, eso llevó al gobierno de Venustiano Carranza, primero como primer jefe y ya después como gobierno constitucional, en noviembre de 1918, a restaurar el patrón oro en los mismos términos que se había establecido en 1905, con una paridad entre oro-plata de 1,32. Y a partir de ahí, bueno, siguieron conviviendo ambos metales junto con otros instrumentos de pago, ¿no? Certificados, vales, en fin, letras de cambio, que todavía se usaba mucho en el contexto mexicano. Y bueno, obviamente con los mismos problemas que se tenían tradicionalmente con esta convivencia bimetálica por la diferencia en la paridad, ¿no? Entre el oro y la plata. Hasta que en 1931, en el contexto de la crisis de 1929 y la Gran Depresión, finalmente hubo una reforma monetaria que desmonetizó el oro, ¿no? Digamos, este fue como otra salida del patrón oro mexicano y después, en 36-37, se desmonetizó la plata, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el billete se instauró como una, digamos, moneda de curso legal, ¿no? Que con reconocimiento por parte del público, pero pues en el contexto, como sabemos, internacional, también siguió habiendo esta, pues, entre discusiones y cambios en política monetaria en cuanto a qué hacer con el patrón oro, ¿no? Porque en 31, cuando sale México, pues también Gran Bretaña sale del patrón oro y, en fin, una serie de naciones lo hacen por el contexto de entreguerras. De manera que cuando va a terminar la Segunda Guerra Mundial, se pone en discusión nuevamente la necesidad de volver a algún patrón internacional que permitiera regularizar la economía y evitar algunos de los problemas que habían sido muy recurrentes en el periodo de entreguerras. Entonces, este es el contexto previo y, bueno, sin más, le doy la palabra al doctor César Bate. Adelante, César. Gracias. Eh, bueno, buenas tardes. Gracias a la doctora
a Bella por la presentación y gracias a los organizadores del evento por la invitación. Este, un poco, digamos, siguiendo las discusiones que se han venido teniendo en las sesiones anteriores, digamos que vengo un poco a, pues no a romper, pero a ampliar la mirada, ¿no? Porque justo cuando Iván me mandó la invitación y me comentó de qué trataba el seminario y tal, pues yo me tomé muy literal esto de la economía global, ¿no? Y mi intención en esta presentación es justamente analizar en digamos, resultado de este proceso que nos acaba de explicar la doctora, este, el papel del oro en ese momento en el que se habla de que sigue habiendo un patrón oro, ¿no? Pero es un patrón oro diferente, ¿no? Un patrón oro, digamos, con sus particularidades, y que cuando uno analiza la historiografía al respecto de este periodo, ¿no? El periodo de posguerra, en realidad se habla poco del oro, ¿no? Cuando fuera de algunos momentos específicos, se habla mucho del dólar. En unos momentos específicos, se habla mucho del dólar, ¿no? Entonces, un poco lo que me interesó es ver, bueno, ¿y el oro qué? ¿No? ¿Por qué seguimos hablando del patrón oro-dólar y nadie habla del oro, ¿no? Entonces es un poco ver el papel que tenía el oro en este contexto. Creo que no. No. Ah, ya, listo. Ok, bueno, un poco de antecedentes, ¿no? Que ya comentó ahorita la doctora Bella. La Primera Guerra Mundial, ¿no? Implica el abandono del patrón oro clásico, un rompimiento, digamos, no muy aseado, ¿no? Donde los países se ven obligados a abandonar de a uno el patrón oro justamente con el afán de seguir estimulando el esfuerzo de guerra, ¿no? De seguir con que el gasto público ya no tenga límites para poder seguir digamos, financiando la guerra, ¿no? Y en el periodo entre guerras, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se abre un periodo de debates muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista tanto de política económica como desde pensamiento económico, en torno a qué se debería hacer, ¿no? Y eso también, digamos, uno de los, digamos, resultados positivos dentro de todo lo negativo de este periodo de los 20 30 es que justamente se da un auge en el pensamiento económico, ¿no? En torno a estas discusiones respecto a cómo debe funcionar un patrón oro, cómo funcionan los patrones monetarios, cómo funcionan los sistemas monetarios, qué papel tiene el Estado en todo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y se empieza a hablar de un patrón oro versión 2, ¿no? Un patrón oro 2.0, ¿no? Pero esto ocurre en un contexto de alta inestabilidad global. Los 20 caracterizados por la hiperinflación en Europa Central, no solo en Alemania, ¿no? En Europa Central en general, en Gran Bretaña hay estancamiento económico, ¿no? Estados Unidos está en los Roaring Twenties, ¿no? Donde parece que el mundo se está cayendo a pedazos y Estados Unidos está en fiesta, pero digamos que llega el golpe de realidad en el 29 con el crack del 29 y la Gran Depresión en los 30, ¿no? Y entonces, durante la Segunda Guerra Mundial se empieza a cuestionar, bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando acabe la guerra? ¿No? Porque, o sea, ya no estuvo muy bien lo que pasó antes, entonces deberíamos hacer algo diferente. Eh, en este contexto es que se da ese debate, ¿no? Este debate, digamos que tiene muchas posiciones, yo rescato dos. Una es la de la idea del oro estabilizador, donde sigo sobre todo el argumento de la escuela austríaca de economía, específicamente de Mises, eh, donde Mises critica la idea de que digamos de que los sistemas monetarios no tengan un ancla nominal, en este caso el oro, específicamente el oro. Mises dice, el problema de un sistema enteramente fiat, de un sistema de dinero enteramente fiat, es que es sujeto a abusos constantes por parte de las autoridades, ¿no? Y el ejemplo que pone es Alemania, ¿no? La hiperinflación alemana es un ejemplo de cómo las autoridades simplemente gastan a lo loco y no tienen ningún límite, ¿no? Eso genera hiperinflaciones, inestabilidad, distribución del ingreso, etcétera. Y entonces para evitar la inestabilidad, lo mejor que se puede hacer es un patrón oro. Mises reconoce, dice, tal vez no sea lo ideal, pero es lo menos malo, ¿no? O sea, de alguna manera garantizamos, el second best, de alguna manera garantizamos que las autoridades no tengan esta tentación de emitir demasiado dinero para financiar sus actividades, ¿no?
Y eso termina por generar un ciclo económico muy inestable, ¿no? Dice Mises, bueno, a lo mejor vamos a limitar mucho la posibilidad de reducir el ciclo económico, pero en realidad ese es el ciclo económico natural de cualquier economía, es lo que ellos afirman, y no tendríamos por qué intentar estabilizar ese ciclo económico. El oro simplemente nos da un pretexto para que no intervenga el gobierno, ¿no? Básicamente. Por el otro lado, eh, tenemos la posición de Keynes, ¿no? De donde Keynes ve al oro como una restricción, ¿no? Que en una serie de artículos que se recogen en el Tratado sobre la Reforma Monetaria, Keynes dice, el patrón oro clásico, el de antes de la Primera Guerra Mundial, estaba sustentado en dos principios. Uno es un ritmo de crecimiento de producción de oro similar al de la producción en general, y el segundo es que, que no había un país o un grupo de países que fuera capaz de determinar el precio del oro en el mercado internacional, ¿no? Eh, Dice Keynes, ninguna de esas dos condiciones existe hoy, ¿no? Existen los 20, existen los 30 y menos de los 40. Eh, y dice, el patrón oro es una reliquia bárbara, ¿no? Entonces, en realidad, lo que deberíamos tener es una moneda administrada donde se utilice el poder de los bancos centrales para contrarrestar las fluctuaciones del comercio y del empleo, ¿no? Y el patrón oro, en realidad, por ahí menciona, dice, bueno, tenemos un instrumento muy poderoso a disposición de los gobiernos para estabilizar el ciclo económico, que son los bancos centrales. ¿Por qué no habríamos de usarlos? ¿No? O sea, ¿por qué habríamos de renunciar voluntariamente a utilizar este tipo de instrumentos para alcanzar objetivos de estabilidad, empleo, control de precios, etcétera? ¿No? Bien, en ese contexto es que se da la conferencia de Bretton Woods, ¿no? Julio de 1944, unos años posteriores, después de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen delegados de 44 naciones aliadas en New Hampshire, Estados Unidos. Una vez que termina la Segunda Guerra, las naciones no aliadas simplemente asumen los acuerdos, ¿no? Tampoco se les deja mucha opción. Este, y el objetivo es regular el orden monetario y financiero internacional. Promover los mercados abiertos. Hay una especie de anhelo por el siglo XIX, ¿no? En Bretton Woods, en general, sobre todo en la posición estadounidense. Bueno, a finales del siglo XIX tuvimos un auge comercial impresionante, ¿no? La primera época dorada del capitalismo se identifica ahí, aunque también la historiografía nos dice que es una época de estancamiento y de deflación, ¿no? Ahí hay un debate interesante, pero digamos que la percepción generalizada es regresar al siglo XIX, ¿no? Regresar a ese auge del siglo XIX con mercados abiertos, pero se reconoce que debe haber, digamos, un poco más de intervención. Ahí está la influencia ya del keynesianismo de los 30, ¿no? Y entonces se habla de dos instituciones. Se proponen el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? No me quiero meter al debate de los planes. Hay básicamente dos planes, el de Keynes de Gran Bretaña, el White de Estados Unidos, ¿no? Pero quiero profundizar un poquito en el plan White justamente para ver el papel del oro. Eh, Según White, hay dos problemas para Estados Unidos, bueno, tres problemas para Estados Unidos en la posguerra. Primero es que debían prevenir el colapso de los tipos de cambio y de los sistemas monetarios y crediticios, o sea, evitar que pasara lo que pasó en Europa Central en los 20. Segundo, asegurar la restauración del comercio internacional. Algo que caracterizó la década de los 20 y 30 después fue una oleada de proteccionismo, ¿no? Los distintos países trataron de resolver sus propios problemas y lo que decidieron fue cerrar el comercio internacional, ¿no? Entonces, asegurar que eso no vuelva a ocurrir. Y el tercero es proveer grandes cantidades de capital necesarias para la construcción y recuperación, que también es una lección de la primera posguerra, ¿no? Donde Estados Unidos no quiso intervenir, no quiso financiar la reconstrucción, entonces eso generó muchos problemas, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Eh, entonces White decía, bueno, necesitamos para esto dos instituciones clave, un fondo, un banco, que la historiografía dice un fondo que funcionó como banco y un banco que funcionó como fondo, ¿no? Ahí se invirtieron los nombres, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, disminuir las barreras al comercio y los flujos internacionales de capital, y aquí White rememora el patrón oro clásico justamente buscando recuperar ese gran comercio internacional, y dice Steele, uno de los objetivos más importantes de White, aunque no estaba expresado deliberadamente en su proyecto, era elevar el estatus del dólar al de el único sustituto del oro, de tal forma que los movimientos internacionales o entre fronteras del oro ya no tuvieran el poder de dictar cambios en la política monetaria estadounidense, ¿no? Es decir, Estados Unidos ya no tenía que estar, digamos, atado
a estos mecanismos automáticos que imponía el patrón oro clásico, ¿no? Pero iba a ser el único que ya no tenía que estar atado a ese tipo de mecanismos automáticos, ¿no? El resto de los países lo iban a hacer, pero viendo al dólar como sustituto del oro, ¿no? Y entonces, en este sentido, White habla del oro y dice White, a ver, las reservas de oro son las que permiten a un país afrontar las fluctuaciones externas. Entonces, el oro sigue siendo el mejor medio para atesorar el poder de compra. Eh, Cito a White, puede ser que llegue un momento en el que el oro ya no va a tener esta superioridad sobre cualquier otro dispositivo, pero eso solo puede ocurrir cuando los sistemas monetarios nacionales y las políticas monetarias nacionales dejen de existir y sean reemplazadas por una autoridad internacional que decidirá la política monetaria, crediticia y de comercio de cada una de las naciones, una especie de Liga de Naciones Monetaria que controlaría la política económica mundial, ¿no? En realidad, la propuesta de Keynes, nada más para hacer un comentario al respecto, va un poco dirigida en ese sentido, que haya una especie de banco central internacional, ¿no? Aunque no es un banco central que va a dirigir la política específica de los países, ¿no? Pero White dice, eso es imposible, y dado que es imposible, pues lo mejor es el oro, ¿no? Eh, la aceptación del dólar, según White, se debe a las grandes reservas que tenía Estados Unidos de oro, ¿no? Y la certeza de la paridad estable. El acuerdo internacional no es un sustituto para el oro, dice White. Aquí White está dejando un poquito por alto la parte política de la economía política, ¿no? O sea, eh, sí, la aceptación del dólar tiene que ver con las reservas internacionales, pero también tiene que ver con una posición geopolítica militar, ¿no? De Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, entonces, acuerdos después del Plan White y el acuerdo de Bretton Woods, sistema de tipos de cambio fijos ajustables, como era el patrón oro clásico, aunque no eran ajustables en el patrón oro clásico, una devaluación era un problemón, ¿no? Libre convertibilidad de divisas para transacciones de cuenta corriente, compatible con control de capitales, ¿no? Eh, Posibilidad de ajuste del tipo de cambio sin autorización del Fondo Monetario Internacional hasta el 10%, es decir, se establece un mecanismo de ajuste, ¿no? Se establece, digamos, un caminito para realizar ajustes en el tipo de cambio, se tiene que pedir autorización del fondo, el fondo revisa, supervisa, monitorea las actividades, ve si efectivamente es viable o no, si efectivamente es conveniente o no, y entonces acepta o no acepta el ajuste. Pero en todo eso también el fondo se compromete a proveer recursos al país que está en problemas, ¿no? Y se obligan a aportaciones obligatorias al capital del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, con esto se crea este patrón oro dólar, ¿no? Donde los países están obligados a garantizar su convertibilidad en dólares a paridades fijas, ¿no? El dólar, a su vez, es convertible en oro a la paridad de $35 por onza Troy. Eh, Esa paridad es únicamente para gobiernos extranjeros y bancos centrales, ¿sí? Es decir, un banco, a diferencia de lo que ocurrió en el patrón oro clásico, donde en teoría yo puedo ir a mi sucursal bancaria a cambiar mis billetes o mis cheques o lo que sea en oro, ¿no? Si así lo decidía. Y el banco tenía la obligación de aceptar ese cambio y darme oro a cambio de mis instrumentos, ¿no? En este caso, en este nuevo patrón, eso ya no es una obligación, ¿no? Los únicos que están obligados a hacer eso son los gobiernos y bancos centrales, ¿no? En transacciones entre gobiernos y bancos centrales, ¿sí? Entonces, digamos que, bueno, y el Fondo Monetario Internacional se encarga de monitorear los tipos de cambio y prestar reservas a países con problemas deficitarios. Es decir, sigue estando el vínculo con el oro, pero es un vínculo intermediado por el dólar, ¿no? Entonces, todos le vamos a poner, digamos, en teoría, todos vamos a poner nuestras reservas de oro en Estados Unidos va a emitir dólares y entonces todos vamos a tener nuestras reservas en dólares. Los países seguían manteniendo cierta proporción de reservas en oro, pero ya no tenían la obligación de hacerlo, ¿no? Eso es un poco los cambios importantes. Entonces, ese patrón oro-dólar termina por ser un punto medio entre un sistema fiat y un patrón oro estricto. Es un patrón mayorista, ¿no? Es decir, lo que les decía, no se garantiza la convertibilidad de los cambios, digamos, minoristas que hacen las personas, sino que tiene que ver con los gobiernos. Solo las autoridades monetarias tienen la obligación de esa convertibilidad y de esta manera se desmonetiza el oro. Por eso algunos hablan de un patrón oro-lingote, ¿no? Este, la única función del oro ahora es ser simplemente reserva de valor, ¿no? El oro deja de ser dinero propiamente o solo cumple una de las funciones del dinero, que es ser reserva de valor y ser sustento para la emisión de dinero, ¿no? Eh,
Esto permite una mayor flexibilidad que el patrón oro estricto, con convertibilidad obligatoria para el sistema bancario, sobre todo en el contexto de posguerra, donde las necesidades monetarias del oro hubieran sido demasiado fuertes y no hay suficiente oro para responder a eso, ¿no? Y el lingote, a su vez, permitía hacer lo que decía Mises, limitaba la posibilidad de emisiones excesivas, ¿no? Limitaba a los gobiernos a no emitir demasiado y entonces que pudieran garantizar una convertibilidad. Em, entonces parece que es un punto medio, ¿no? O sea, es como, tiene las ventajas de la estabilización, ¿no? Del oro, pero tiene las ventajas de la flexibilidad de un patrón fiat, ¿no? Eh, y por un tiempo parecía que era el mejor de los mundos posibles, ¿no? O sea, se habla de la época dorada del capitalismo, un auge del comercio internacional, de la producción y del empleo en general, se construye el estado de bienestar, la actividad comercial requiere cantidades crecientes de dinero, pero esas actividades, esas necesidades están siendo satisfechas, ¿no? El ritmo de la emisión debía vincularse al ritmo de producción de oro y ese es uno de los problemas, uno de los límites que tenía el sistema, ¿no? Para evitar problemas de convertibilidad y digamos, es un nuevo sistema donde hay inexistencia de ajustes automáticos ante los movimientos de oro. Que eso es algo que ha discutido mucho la historiografía, ¿no? Se está recuperando el patrón oro clásico o algo, o en esencia partes del patrón oro clásico, sin recuperar estos ajustes automáticos que imponía el patrón oro clásico. Y entonces, en teoría, el Fondo Monetario Internacional es el que se va a encargar de eso, pero, digamos, dependía del país en cuestión como sigue pasando, para ver si el fondo intervenía o no intervenía, ¿no? Entonces, un poco de gráficas, porque si no, no sería economía. Eh, los ritmos de producción de oro, ¿no? Durante este periodo, 45 al 70, y lo jalé al 76, es hasta el 73, cuando cae el patrón oro, este patrón de Bretton Woods, ¿no? Eh, o sea, es un crecimiento acelerado de los ritmos de producción de oro, ¿no? Con excepción de la caída en el 70, ¿no? Eh, y siguiendo ese crecimiento acelerado, vemos esta es la reserva de tanto de oro como de certificados de oro de la Fed, ¿no? Que es la que tendría que mantener las reservas de oro más importantes, ¿no? Durante esta época es toda esta idea del mito de Fort Knox, ¿no? Y cuando ves a Bugs Bunny metiéndose a Fort Knox y cosas así, ¿no? Es justo de esta época. Entonces, vean cómo esas reservas van cayendo, ¿no? O sea, es interesante porque no solo están, no solo es que no están creciendo, sino que están cayendo en términos de millones de dólares, ¿no? Y a eso lo comparamos con M1, ¿no? La cantidad de dinero en circulación para Estados Unidos, ¿no? Que digamos M1 es demasiado amplio para compararlo con las reservas porque en realidad solo los billetes tenían que estar respaldados y M1 incluye depósitos también, pero solo para darnos una idea, ¿no? Aquí se ve en comparación, es una gráfica un poco, digamos que no sirve de mucho para entender la comparación, pero sirve de mucho para ver la magnitud de la diferencia. Eso que no ven es una línea roja que está en el eje cero, ¿no? Esas son las reservas de oro, ¿no? Y la línea azul, que comienza en 1960, perdón, no tenía los datos anteriores, eh, es la que muestra M1, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, es que no hay comparación, ¿no? Entre las reservas y la cantidad de dinero en circulación. Este, esto ya son los billetes bancarios que realmente están circulando. No solo los emitidos, sino los que realmente están circulando. eh, y también vean que a partir del 60 hay un crecimiento acelerado, ¿no? Eh, y aquí, digamos, aquí se ve ya esa comparación, digamos, un poco más eh, manejable, ¿no? Es la proporción entre las reservas de oro y los pasivos de la Reserva Federal, tanto depósitos como billetes bancarios, ¿no? Y vean cómo va cayendo, ¿no? Aquí esta gráfica la corté porque en el 63 hay un pico así que sale totalmente de la dimensión, pero es un pico, digamos, muy cortito de un par de meses, entonces simplemente jala la gráfica y no deja ver lo demás, ¿no? Pero en realidad la tendencia es esa, es a la caída, ¿no? Con algunos pequeños auges, pero la tendencia general es a la caída. Las reservas de oro están cayendo, ¿no? Entonces, en realidad, esta función de oro como reserva de valor, eh, pues tampoco, y como, digamos, garantía de las emisiones, pues parece que tampoco está funcionando como tal, ¿no? El total de las reservas excluyendo oro para los Estados Unidos, vean cómo empieza a crecer ya durante el último periodo, ¿no? Y es bastante inestable, ¿no? Entonces, dicho esto, pasamos al famosísimo dilema de Triffin,
¿no? Nada más para sintetizar, el dilema de Triffin dice, la forma en la que está diseñado el patrón monetario internacional no funciona, ¿sí? Porque va a generar, genera contradicciones. Y esa contradicción tiene que ver con los objetivos internos de Estados Unidos y los objetivos externos del sistema monetario internacional, es decir, de Estados Unidos de sostener el sistema monetario internacional. No coinciden, son incompatibles. Dice Triffin, ahorita, los 60, Triffin escribe en el 60, prediciendo un poco, ¿no? Un mucho de lo que va a pasar en los 60, donde el déficit comercial de Estados Unidos comienza a volverse insostenible. ¿Sí? Entonces, dice Triffin, si tratamos de reducir el déficit comercial, eso implica disminuir la cantidad de divisas que están a disposición del exterior, ¿no? La cantidad de dólares que están a disposición del exterior. Vamos a hacer escasos los dólares y eso va a generar presión sobre el sistema monetario internacional, ¿no? El segundo problema, ¿qué pasa si queremos aplicar una política expansiva en Estados Unidos para empujar el crecimiento, el empleo, la producción, etcétera, y bajamos las tasas de interés, ¿no? Bueno, si hacemos eso, ponemos en riesgo nuestras reservas de oro, porque como nuestras tasas de interés van a ser más bajas, las reservas van a salir, los capitales van a salir de Estados Unidos y nuestras reservas de oro se van a poner en riesgo. Entonces, no podemos alcanzar ambos objetivos, ¿sí? Hay un problema de diseño en el patrón. Eh, y a eso, digamos, con esos problemas que ya, digamos, Triffin predijo, en el 65 aparece Charles de Gaulle, ¿no? Y empieza a alborotar el gallinero, ¿no? Charles de Gaulle en el 65 llama a convertir las reservas de dólares en oro, ¿no? También por cuestiones geopolíticas. O sea, hay una cuestión ahí en el discurso de Gaulle. De Gaulle es crítico de esta supremacía del dólar, ¿no? Hablando de ya ven que está muy de moda esa palabra de la supremacía constitucional, pues aquí es la supremacía del dólar, ¿no? De Gaulle dice, o sea, Estados Unidos, en un discurso muy famoso, Estados Unidos se puede endeudar gratis, porque Estados Unidos es el emisor de la Reserva Internacional. Entonces Estados Unidos se endeuda en dólares y ¿cómo paga sus deudas? Pues emite más dólares, ¿no? Y ya vimos que en realidad las reservas de oro pues no le impone ningún límite a seguir emitiendo dólares, ¿no? Entonces Estados Unidos pues se financia gratis, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos tiene que tener esa capacidad? Es el único que tiene esa capacidad, se pregunta De Gaulle, ¿no? Dice De Gaulle, el mundo de hoy necesita una base monetaria indisputable, eh, una que no coloque, digamos, el eje en un país en particular. Eh, en verdad, uno no puede ver cómo puede existir un criterio diferente al del oro para este sistema, ¿no? No existe otro criterio posible más que el patrón oro. Así es, el oro, que no cambia de naturaleza, que se puede moldear en barras, lingotes o monedas, que no tiene nacionalidad, que es tenido eterna y universalmente como el valor inalterable y fiduciario por excelencia. Por otra parte, a pesar de todo lo que se ha podido imaginar, decir, escribir o hacer, en medio de los intensos acontecimientos que han ocurrido, en los hechos, ninguna moneda cuenta todavía, sino por su relación directa o indirecta, real o supuesta, con el oro, ¿no? De Gaulle dice, en realidad nuestros sistemas monetarios siguen viviendo del oro, ¿no? Eh, que en realidad lo que muestran las reservas es que eso no era tan cierto, pero más bien parece que es como es una idea del consciente colectivo, ¿no? De que el oro sigue siendo el que determina el valor del dinero, ¿no? Y que de hecho es algo que, por ejemplo, le pregunto a mis alumnos, no solo de licenciatura, sino incluso de posgrado, donde les preguntas, bueno, ¿qué es lo que respalda el valor de nuestro dinero? Y muchos todavía te responden que el oro, ¿no? O sea, sigue habiendo como esa idea del oro como siendo la base de la emisión monetaria, ¿no? Eh, en realidad el problema tiene que ver con esto, con usar una divisa de un país específico como reserva internacional. Ese es en esencia el problema, ¿no? El oro era inviable dada el crecimiento de la actividad económica y que la cantidad de oro es mínima en comparación, ¿no? Eh, pero usar una divisa específica de un país como reserva internacional también era un problema, ¿no? El mismo Triffin dice, el problema radica con con lo absurdo asociado con el uso de divisas nacionales como reservas internacionales. Eh, Esto se puede resolver de una manera directa y simple mediante la internacionalización del intercambio del componente del intercambio nacional de las reservas monetarias mundiales. Y aquí el plan Keynes
donde recupero esa idea, donde él proponía un patrón monetario internacional fiat, donde proponía una moneda específica para realizar transacciones internacionales entre países, ¿no? O sea, una moneda que no fuera de un país solamente, y ahí es donde aparecía la idea de un Banco Central Internacional, ¿no? Finalmente, en 1973, se anuncia el abandono de la paridad fija con el lingote, el inicio de la época de flotación de los tipos de cambio, ¿no? Dado que el crecimiento de la cantidad de dinero había sido incompatible con la producción del oro, y el oro en realidad solo había funcionado como un ancla nominal para la estabilidad de los tipos de cambio. En términos teóricos, si nos ponemos estrictos, pudo haber sido oro, pudo haber sido plomo, pudo haber sido carbón, pudo haber sido lo que fuera, ¿no? Simplemente necesitaban un ancla nominal, la que se les ocurriera. Sí, el oro, pues obviamente tiene un contenido histórico, que es lo que permitía que fuera ese, pero no necesariamente tenía que ser ese, ¿no? Eh, Nada más para cerrar, la elección del patrón oro divisa tenía una búsqueda de retomar las ventajas que se habían identificado con el patrón oro clásico, pero ignorando las diferencias en el contexto, ¿no? La desmonetización del oro fue una consecuencia necesaria de las características de la economía de la posguerra y la posdepresión, y el oro simplemente funcionó como un ancla nominal. El precio del oro en realidad estuvo mantenido artificialmente, o sea, se mantuvo $35 la onza durante todo el periodo, pero eso fue totalmente artificial, no tenía ninguna relación con los niveles de producción de oro ni con los niveles de emisión monetaria de Estados Unidos, ¿no? Eh, en la realidad funcionó como un patrón fiat, ¿no? Con un ancla nominal. Y el dólar, como reserva, trajo beneficios, pero también trajo costos para la economía estadounidense que terminaron tronando en los 60 y terminaron por el abandono de Bretton Woods y el paso hacia la época de libre flotación del 73. Bueno, muchas gracias. Perdón por pasar. Bueno, muchas gracias, César. Bueno, a continuación le doy la palabra a la maestra Paulina Segovia. Ella es especialista en historia económica, maestra en economía y doctoranda en economía por la UNAM y es profesora de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la misma institución. Se ha interesado en el estudio de la historia económica de México y Latinoamérica del siglo XX hasta el presente, y entre sus trabajos publicados puede destacarse el texto de la estabilidad monetaria a la libre flotación, producto del proyecto Gestión Política de la Moneda. Recientemente realizó una estancia de investigación en la Universidad Libre de Berlín. El día de hoy nos presentará la ponencia El tránsito de Bretton Woods al sistema de tipo de cambio actual en el caso mexicano y latinoamericano. Entonces, adelante, Paulina. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, bueno, gracias a todos. Bienvenidos a esta mesa del conversatorio. Y bueno, pues creo que César ha hecho como un muy buen recuento de lo que fue el Bretton Woods en términos generales, e incluso pues nos ha dado varios temas ahí para platicar para seguir platicando sobre el tema. Y en el caso mío, solamente voy a tratar como un poquito de ese espacio y me voy a abocar nada más a México y algunos países de Latinoamérica, en un aspecto muy específico, ¿no? El Bretton Woods cubrió muchas cosas, como vieron, los acuerdos eran muy amplios y es todo un sistema monetario. En el caso de mi ponencia, realmente me voy a tratar de abocar solamente a la cuestión cambiaria, aunque hay muchos otros aspectos de los acuerdos Bretton Woods que se podrían cubrir y de este sistema económico en general, ¿no? Pero por lo pronto, bueno, tenemos un poco el resumen de lo que ya dijo César, tal vez hasta me la salte, ¿no? Se firman los acuerdos en 1944 en New Hampshire. De los 44 países que asistieron, fueron un total de 730 delegados, ¿no? De ahí, bueno, también estuvo la delegación mexicana y otros países latinoamericanos. Según un texto que leí de Carlos Marichal respecto un poco a las crisis, habla de cuando se impone un sistema económico más estable y nos dice que la mayoría de los asistentes a esta sesión de los acuerdos fueron latinoamericanos, ¿no? Entre los 730 delegados. Lo cual, bueno, es muy interesante como dato general, es pensar que esta región estuvo muy presente en estos acuerdos y forma parte del sistema, del sistema que se generó a partir de ellos, sin ser precisamente protagonistas, ¿no? Porque también se tuvo un papel periférico en este aspecto, puesto que no se tuvo la capacidad de determinar ciertos como parámetros de la política económica y pues tuvieron consecuencias diferentes para cada país de Latinoamérica, ¿no? Y no necesariamente las mejores. ¿Qué más? Pues también podemos decir que es un acuerdo que se terminó consolidando pues en el bloque capitalista de lo que fue la Guerra Fría. Eso también es importante porque la Unión Soviética tuvo sus propios acuerdos y su propia gestión
de la política monetaria para el periodo, ¿no? Y eso pues también tiene implicaciones respecto a las capacidades que tenían los países para realmente negociar con las instituciones, ¿no? Porque el bloque pues comunista, socialista, estaba fuera del contexto de estos acuerdos de Bretton Woods. Y bueno, también implicó la creación de un aparato institucional de alcance internacional, ¿no? Los países latinoamericanos para este periodo van a tener una relación particular con estas instituciones, particularmente Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y bueno, después el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Cada espacio de la periferia del mundo tuvo su propio Banco de Desarrollo. Pero bueno, para efectos de esta investigación, pues es más importante o preponderante el papel del Banco Interamericano. Y bueno, algo que es importante para efectos de mi ponencia es el tipo de cambio. Se le puede llamar adjustable peg porque tiene un cierto régimen de ajuste. No podemos hablar del mismo tipo de cambio fijo que se utilizó para definir al patrón oro clásico, que fue el que preponderó hasta antes de la Guerra Mundial, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Este adjustable peg, como bien lo dijo César, da cierta pues, autonomía de gestión a los países en materia cambiaria para hacer ajustes de hasta un 10% sin necesidad de la intervención de autoridades de carácter internacional. Para rebasar este 10%, sí ya se tenía que pensar en una junta con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y llegar a un acuerdo internacional. Dentro de las razones por las que se previó que se necesitaba como un poco de intervención para tomar estas decisiones, aunque parecen de política económica endógena, por lo tanto, pues debería haber sido una decisión interna, si lo queremos ver desde la parte de la soberanía monetaria. Aquí el asunto es que los acuerdos decían, ¿no? Que por la parte comercial siempre el argumento fue que al devaluar la moneda, pues convertían a las exportaciones en algo más barato y se volvía competencia injusta, ¿no? Y lo que se trataba era tener libre mercado y bajo ese argumento, pues se impedía hasta cierto punto tener una gestión libre del tipo de cambio. Esto es importante después porque muchas de las devaluaciones de América Latina, digamos, se frenaron por este argumento. ¿Qué más? Bueno, ahora sí el tema que voy a tratar yo, ya estamos hablando de la parte final del Bretton Woods, ¿no? Una vez que los acuerdos están pues ya por concluir. La suspensión de la convertibilidad se da desde 1971, que es ay, ¿sí se puede cambiar? Ya sí se puede. La suspensión de la convertibilidad se da en 1971. Ahí es donde Estados Unidos toma la decisión unilateral de dejar de ser convertible, ¿no? Como moneda fiduciaria. Esto pues es producto del New Economic Program de Nixon, junto con otras políticas económicas que afectan a Estados Unidos y bueno, pues por ende al mundo. Al final de cuentas, el dólar ya es el ancla para este momento de todo el sistema cambiario. Entonces, lo que hace Estados Unidos pues se ve reflejado en las demás economías en función de su grado de dependencia. Y bueno, lo que también sucede es que en 1973, a partir de 1973 o hasta 1973, hay negociaciones entre Estados Unidos y los demás países, pues lo que podríamos llamar en ese entonces industrializados, desarrollados, que negociaron una revaluación de sus monedas. Y digamos, se dio de forma paulatina, de forma pactada, etcétera, ¿no? La idea fue que la transición hacia un sistema de libre flotación fuera lo menos caótica posible, porque pues se volvía algo necesario a partir de que ya no existía la convertibilidad oro-dólar y ya no se podía depender de esa paridad dólar-oro de las 35 onzas Troy, ¿no? Entonces, cada moneda tenía que tener que reevaluarse en función a su propio valor. ¿Respecto a qué? Pues al dólar, ya no tanto al oro. Entonces, todos los países industrializados adoptaron acuerdos para hacer esa revaluación y a partir de 1974 estos controles de cambio se suspenden y ya las monedas se vuelven de libre flotación, que es un régimen parecido, bueno, ya el régimen actual que tenemos, ¿no? Pero en América Latina esta transición no se dio de la misma manera. Varias otras cuestiones también que van de la mano con esto, pues es la falta de regulación de los mercados financieros, ¿no? Una de las razones por las que se podía mantener el tipo de cambio estable también tenía que ver con la regulación de los flujos de capital. Y pues también
los países latinoamericanos durante la década sobre todo de los 60, incrementaron su deuda tanto con los organismos internacionales como el Fondo y el Banco Mundial, como con la banca privada internacional. Y pues esto afecta su capacidad de pago, sus reservas y sobre todo el que tienen que destinar un porcentaje cada vez más importante de su producto interno al pago de servicio de la deuda y al pago de los intereses de la deuda y al pago de la deuda misma, ¿no? Entonces, pues esta reevaluación de sus monedas es un problema, porque tienen que pensar también en todos esos ingresos que se van a destinar al pago de la deuda y que realmente sus economías no sostienen los tipos de cambio que estaban presentando en ese patrón fijo. Bueno, ahorita creo que voy a hablar un poco del caso mexicano, ¿no? Donde se ve un ejemplo de estas devaluaciones y de la diferencia entre la libre flotación y la devaluación más pensada. Y bueno, aquí México, por ejemplo, sí tuvo un caso devaluatorio importante, ya una vez que estaba dentro del régimen de Bretton Woods, que fue en 1954. Esta devaluación superó ese 10% que tenían como margen de operación sin necesidad de ser consultada. Por lo tanto, se acudió a las instituciones internacionales, ¿no? Esta devaluación, pues creo que ya no hubo nadie aquí, tal vez fue presente o estuvo como testigo de ese incidente, pero sí se puede conocer a partir de los testimonios que hay y de otras cuestiones cómo se suscitó, ¿no? Y algo importante de esta devaluación es que hubo un debate interno en México si presentar o no la petición ante el Fondo Monetario Internacional para hacer esta devaluación. Y de hecho se presenta algo así como un viernes en la noche, porque para México o para los mexicanos la devaluación fue una sorpresa. Sin embargo, para las autoridades monetarias se discutió como con cierta anticipación y se llevó a las instancias internacionales. Y las instancias internacionales al principio presentaron cierta oposición por la cuestión que les decía del argumento que abaratar, ¿no?, una moneda respecto al resto implica hacer las exportaciones más baratas y por lo tanto más competitivos y entonces es una competencia injusta con el resto de los países que participan, ¿no?, de las mismas exportaciones. Pero aquí, bueno, el argumento que terminó por convencerlos, pues fue más bien de carácter monetario. De hecho, a la fecha, lo que yo he recabado de la historiografía no me es muy concluyente respecto a las motivaciones para llevar a cabo esta devaluación. Hay quienes la consideran preventiva, pero hay quienes la consideran necesaria para efectos de la política económica interna. Y pues también pensando que para el periodo del desarrollo estabilizador, los niveles de deuda no son para nada cercanos a los que serían para la década de los 60, 70 y sobre todo ya para el 80, ¿no?, que es cuando ya empieza a estallar la crisis de la deuda en México. Pero lo interesante de este proceso de evaluatorio es que existe la idea generalizada de que pues casi todas las evaluaciones en México hasta antes del 80 se dieron como por decreto y no se intervino o no hubo ese debate internacional, pero para esta sí se presentó. Y bueno, también es interesante pensar que la Autoridad Monetaria Internacional al final cedió a la petición mexicana y autorizaron esa devaluación. Y una vez que se realiza esa devaluación, bueno, pues continúa el patrón, el tipo de cambio o mexicano con Estados Unidos, es decir, peso dólar, estable por otro muy buen rato, porque hasta los 70s se lleva la siguiente devaluación, que ahí sí ya fue súbita. Y bueno, a partir de 1974 es que se dan esas devaluaciones de emergencia. Aquí, perdón, se me olvidó cambiar la diapositiva. Y ya a partir de los 70s, entonces tenemos devaluaciones de emergencia y tenemos devaluaciones grandes, porque en 1974 ya estaba el resto del mundo adoptando un patrón de tipo de cambio libre. Y algunos países de América Latina también ya estaban transitando hacia ese patrón, hacia ese sistema económico donde los tipos de cambio son libres. Pero en el caso mexicano todavía hubo un discurso, ¿no?, del presidente López Portillo, que decía algo así como presidente que devalúa, se devalúa. Entonces, todavía en los 80s, en México no teníamos esa noción de tener que transitar hacia un tipo de cambio libre, de libre flotación. Existían devaluaciones periódicas, devaluaciones abruptas, pero no esa adopción de un tipo de cambio de libre flotación.
Se tuvo como en periodos, pero se llegó a un tope y se trató de mantener ese tope. Entonces, digamos, un poco se contrapone a cómo se estaba comportando el resto del mercado internacional de cambios. Y bueno, también hay otros casos latinoamericanos que son interesantes, que son, pues, no quiero hacer como mucha comparación, pero sí implican como diferencias importantes. Por ejemplo, la adopción de un tipo de cambio que permite ser como de tránsito hacia un tipo de cambio libre, que es el modelo crawling peg. Este modelo lo que implica es ir haciendo ajustes para reevaluar su moneda de forma transitoria y se ajusta y sobre todo se adopta en países que presentaban altos niveles de inflación. Y en la década de los 60 es donde se empieza a presentar este modelo con más frecuencia. Por ejemplo, el caso chileno, colombiano y brasileño. Voy a dar como un resumen muy pequeñito de estos casos, porque en realidad no traigo así como toda la información para efectos de esta exposición, pero sí nos da como una idea de cómo las diferentes economías encontraron sus formas de adaptarse a este nuevo tránsito de regímenes cambiarios. Y, por ejemplo, el caso chileno se adopta a partir de 1962, es decir, en papel, ¿no? La primera revaluación comienza a hacerse a partir de 1964. Y la idea es transitar hacia el tipo de cambio libre sin pasar por ese proceso de evaluatorio que pasaron otros países como el caso mexicano. Y también combatir los esquemas de alta inflación o incluso hiperinflación que se presentaron en esos países ya para estas décadas. Por ejemplo, Colombia realizó 4 devaluaciones importantes antes de adoptar el esquema crawling peg. De hecho, en su momento, este esquema se consideró heterodoxo porque no venía como siguiendo la norma de los acuerdos, ¿no? Que son devaluaciones consultadas y si superaban el 10% tenían que ser revisadas constantemente por los organismos internacionales. En cambio, este esquema permitía ir haciendo ajustes periódicos paulatinos sin necesidad de estar de someter a revisión cada una de las revaluaciones, hasta llegar pues al valor de la moneda. También Brasil comenzó a hacer devaluaciones con periodos prácticamente anuales a partir de que adopta el esquema de crawling peg en 1968. Y bueno, también se manejó en América Latina, eso es como un común denominador en varios países, incluyendo México, diferentes tipos de cambio para las diferentes transacciones, ¿no? Había un tipo de cambio específico para los productos de exportación, pues característicos o estrella de cada país, sobre todo en aquellos que son monoexportadores. Y también había un tipo de cambio para otro tipo de transacciones internacionales, además del que se manejaba como a la población en general, ¿no? El caso, pues como más conocido aquí es el MEX dólar, que se utilizaba para que la gente común pudiera realizar transacciones con moneda extranjera, porque la compra de dólares o la adquisición de dólares, por ejemplo, en México estaba restringida, sobre todo a partir de los 80s. Y bueno, para como continuar, voy a hablarles un poco más ahora sí del caso mexicano, porque la idea es como tratar un poco el esquema latinoamericano, pero hacer énfasis en el caso mexicano, que es el que conozco un poco mejor. Pues a partir de 1976 se hace una devaluación importante en México. México no adoptó el sistema crawling peg hasta muchísimo después. Ya para cuando se adopta en México ya tiene un carácter más ortodoxo. En este momento, en los 60s, se convirtió, digamos, en una manera heterodoxa de rescatar esa hiperinflación durante el Bretton Woods, ¿no? Ya después, con la crisis de la deuda, pues presentan otras características estas economías. Pero la idea es que el Bretton Woods no presentó esa estabilidad cambiaria para todos durante toda su duración. Y eso creo que también es importante mencionarlo, ¿no? La periferia, como siempre, tiene sus características endógenas o propias que no necesariamente se consideran cuando se habla de la economía global. Y creo que sí vale la pena hacer como esos pequeños acentos. Y también sería interesante, por ejemplo, revisar los casos asiáticos, casos africanos, ¿no? Por ejemplo, también Corea del Sur, o bueno, Corea en ese momento, estuvo sujeta a crawling peg en su momento. Entonces también creo yo, es interesante como la mirada desde las periferias, que siempre difieren de la norma o del mainstream, ¿no? También creo que es como lo que quisiera rescatar un poco de esta presentación. ¿Qué más? Bueno, para el caso mexicano, podemos hablar de devaluaciones grandes. México no ingresó a este esquema de crawling peg. Y la más importante que se da dentro ya fuera del sistema de Bretton Woods, es la del 76,
porque es la que nos demuestra que ya el tipo de cambio fijo ya no está funcionando en el resto del mundo. Em, Era un peso ya sobrevaluado, excesivamente sobrevaluado, y las condiciones de deterioro que venían persiguiéndose desde el sistema Bretton Woods, pues ya son evidentes para efectos de esta última devaluación. Y bueno, también ya para los 80s, en el caso mexicano, pues se trató de seguir con ese tipo de cambio diferenciado. Había un tipo de cambio preferencial que se destinaba para el pago de deuda, para la importación y para los bienes de capital. Había el MEX dólar, que que se utilizaba para los depósitos de mexicanos y extranjeros en los bancos del país, y el dólar de libre flotación, que ese sí ya estaba más acorde con el resto de la economía internacional. Pero la transición hacia un sistema de tipo de cambio flotante o libre como el que conocemos hoy, en realidad en Latinoamérica fue un proceso mucho más doloroso porque también estuvo junto con problemas de la economía real, deterioro de términos de intercambio y además de esto, pues la transición hacia el esquema de deuda, ¿no? Cuando viene el Volcker Shock, toda la deuda latinoamericana se dispara y entonces tienen que hacer frente también por este lado al servicio de la deuda y aparte a todo el fenómeno monetario que venía derivado de la transición a un nuevo sistema cambiario. Bueno, pues creo que con eso yo concluiría la presentación. Sí, dejo como abierto el micrófono y pues agradezco mucho la oportunidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Paulina. Bien, pues ahora vamos a establecer una conversación. No sé si de entrada César y Paulina tendrían algo que decir sobre sus respectivas ponencias, alguna pregunta y bueno, también me gustaría hacer alguna, pero les doy la palabra primero. Pues bueno, yo sí, me pareció como muy interesante la presentación que nos hiciste favor de hacer en esta ocasión. Y mi pregunta va sobre un poco la cuestión política que decías, bueno, esto es cuestión política y de geopolítica, ¿no? Cuando presentaste el plan White, creo que, no sé si hay forma de saberlo, pero creo que se estaba pensando ya en un esquema de hegemonía monetaria. Y creo que muchas de las consecuencias de esa hegemonía monetaria, si no fueron explícitamente expuestas en el plan, creo que sí se conocían un poco los efectos. Te pongo el ejemplo de la capacidad de recurrir a la emisión para la deuda interna, ¿no? Y la capacidad de manejar el régimen cambiario, es decir, sin tener la capacidad o la libertad de tener los ajustes cambiarios, sin tener que recurrir como los demás países a las instancias internacionales, porque al final Estados Unidos tenía que mantener ese tipo de cambio fijo, entonces eso le daba la capacidad de tomar decisiones un poco más discrecionales respecto a su política monetaria, es decir, operaciones de mercado abierto, emisión de deuda, etcétera, ¿no? ¿Crees tú, o bueno, tienes forma de contestar si existía como esa deliberación en el momento de presentar el plan White? ¿Respondo? Pues si quieres Ajá. responde para que sea más como conversación, Sí. ¿no? Pero si no, Sí, justo hay un texto muy bueno que se llama La batalla por Bretton Woods de George Steele, y ahí él, digamos, hace este trabajo de rastreo, ¿no? Y justo él señala, él enfatiza esta parte, ¿no? Eh, Hay obviamente el trasfondo de todo esto es geopolítico. El plan Keynes no se aprueba, además de argumentos teóricos, porque el plan Keynes lo que proponía era que no hubiera como una divisa hegemónica, ¿no? O sea, y también, digamos, pues Keynes era británico, ¿no? O sea, tampoco era casualidad de no querer darle al dólar esa hegemonía que había tenido la libra en algún momento, ¿no? Entonces, tenía que ver con eso, ¿no? Y yo creo que ellos estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo. O sea, White estaba muy consciente de lo que estaba proponiendo, ¿no? Porque incluso al interior cuando se estaba preparando la propuesta de Estados Unidos, al interior había debates entre el Tesoro y la Fed, ¿no? Respecto a cómo debía ser ese sistema, etcétera, etcétera. Y uno de los argumentos de White era justamente esto que tú decías, ¿no? O sea, o sea, le das esa supremacía al dólar en el contexto internacional y además el dólar no se tiene que ajustar a esas medidas que se tienen que ajustar todos los demás países, ¿no? Que además es algo que, digamos, es una discusión muy interesante porque es una discusión que sigue siendo relevante hasta hoy,
¿no? Que tiene que ver con la idea de la soberanía monetaria y hasta qué punto un país puede o no puede hacer cierta política, ¿no? O sea, es algo eh, que se vio en los años recientes, en la década posterior a la crisis de 2008, ¿no? Con el quantitative easing, donde la Reserva Federal empezó a emitir así cantidades y cantidades gigantescas de dinero, ¿no? La cantidad de M1 creció así exponencialmente, ¿no? Y pues no pasó gran cosa, ¿no? O sea, no pasó gran cosa en términos de inflación, deuda, etcétera, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, un país como México no puede hacer, ¿no? Porque si un país como México empieza a hacer eso, pues los capitales salen corriendo, no desestabiliza el tipo de cambio, no, eso tiene impacto sobre el costo de la deuda, de la deuda externa, etcétera, ¿no? O sea, y eso incluso limita en términos políticos, ¿no? Como hemos visto en los meses recientes, o sea, las semanas recientes, el impacto de las reformas que tienen, que son de índole política sobre el tipo de cambio, ¿no? Y ese impacto del tipo de cambio, además de impactar sobre el comercio exterior, también tiene impacto sobre el costo de la deuda, ¿no? Y eso limita la posibilidad de gasto del gobierno. Es decir, hay toda una serie de encadenamientos que tienen que ver con la soberanía monetaria, ¿no? Con la capacidad de tener una moneda. Entonces yo creo que eso ellos lo tenían muy claro y era parte de las intenciones, pues, no explícitas, ¿no? Pero que también me imagino, y aquí estoy suponiendo, ¿no? Como hipótesis, que todos los que estaban en la conferencia también lo tenían claro, ¿no? O sea, al final todos eran expertos, todos sabían en qué se estaban metiendo, ¿no? Pero simplemente era una cuestión era una negociación, pero pues el hecho de que la conferencia fuera en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cuando las conferencias tradicionalmente se habían hecho en Europa, ¿no? Entonces, después de la Primera Guerra Mundial había sido la de Bruselas, no me acuerdo dónde fue la otra, ¿no? Para discutir justamente esos temas, y ahora es en Estados Unidos, ¿no? Y, o sea, entonces todo eso tiene, o sea, significa algo, ¿no? Representa algo, y se está consciente de la posición de negociación de cada uno de los participantes, ¿no? Eh, justo, y creo que lo que yo pensaba, igual me gustó mucho tu presentación, ¿no? Tiene que ver también con esta idea, porque cuando uno escucha los 70, ¿no? Las devaluaciones de los 70 en México, ¿no? Y siempre, muchas veces, bueno, no siempre, muchas veces como que se le da ese tinte político, ¿no? Y es que Echeverría devaluó y Echeverría no sé qué, ¿no? Y como que siempre se culpa a esa necesidad del gobierno, ¿no? Tú hablabas de cómo, o sea, me gustó mucho porque justo pones eso en un contexto internacional. O sea, México no era el único que estaba enfrentando ese tipo de problemas. Eh, un poco me gustaría saber qué piensas de qué tanto tenía que ver con las condiciones internas y qué tanto tenía que ver con las condiciones externas, que me imagino la respuesta es ambas, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que tenía más peso, ¿no? Y del otro que comentabas de cómo los países, algunos otros países latinoamericanos ya habían adoptado este esquema de crawling peg, ¿no? Pero también por ahí mencionaste que tenía que ver con que ellos ya habían enfrentado problemas inflacionarios fuertes, ¿no? Y que en México, hasta donde tengo entendido, no era tan pronunciado. Esa podría ser una de las razones por las cuales México no, digamos, no adoptó ese esquema hasta, o sea, México lo adopta hasta después de la crisis del 82, ¿no? Y en respuesta a esa crisis del 82, ¿no? Entonces a lo mejor tiene que ver por ahí. Gracias. Bien, adelante, Paulina. Gracias. Bueno, pues a ver, gracias por la pregunta. La verdad es que sí es importante. Pues creo que sí está como el componente político de la devaluación, pero creo que en México tenía como una reputación negativa la devaluación, ¿no? Cuando en realidad pues es un instrumento de política económica para ajustar ciertas variables que se necesitan alinear con el entorno internacional. Creo que algo que es muy característico del desarrollo estabilizador en el imaginario popular, ¿no? Porque quienes hacen política económica sí lo tienen claro, es el contexto internacional que, bueno, desafortunadamente no podemos estar desanclados del resto del mundo y hay veces que se tienen que alinear un poco los comportamientos de las economías periféricas con el resto de las tendencias internacionales, sobre todo pues porque no podemos negar la dependencia, ¿no? Una parte de esto pues tiene que ver con cómo los choques externos influyen en los diferentes países periféricos. Y pues México tuvo la ventaja sobre otros países latinoamericanos de no ser monoexportador, ¿no? Entonces esta capacidad de tener un poquito más de diversidad productiva influye diferente en la forma en la que los términos de intercambio afectan y también en la forma en la que se puede presentar o no la inflación.
Y creo que ahí en México, bueno, se dio un control de la inflación un poquito, pues, no voy a usar juicios de valor, mejor peor, pero tuvo la capacidad de controlar la inflación con mayor éxito respecto a otros países latinoamericanos. Y sí, de hecho, el crawling peg nació como un método de control inflacionario. Lo que alcancé a revisar realmente fue por ahí encontré un documentito de la CIA desclasificado, que estaba hablando cómo estaban empezando a implementar estos patrones. Sí, bueno, ya tiene muchísimos años, ¿no? Es de los 60, 70 cuando se escribe. Y y habla justo de esto, de la expectativa de esta medida heterodoxa, como muy parafraseado, dice que es la reducción de la hiperinflación, que está empezando a utilizarse en países como Chile, justo los que mencioné, ¿no? Y la idea que tiene es contrarrestar la inflación sin tener que acudir justamente a esto, ¿no? A la necesidad de consultar a las instituciones internacionales y a la posibilidad de ir haciendo el ajuste de manera progresiva y no abrupta, como otros países tuvieron que hacerlo, México incluido, ¿no? Y a lo mejor en su momento se vio como algo heterodoxo o una medida pues que incluso contravenía las recomendaciones generales que hacían tanto el Fondo como el Banco Mundial, pero una vez que se rompen los acuerdos de Bretton Woods, pues digamos que se ven las ventajas de haber hecho esas transiciones paulatinas. Tan es así que con el tiempo otros países empiezan a adoptar el crawling peg ya fuera del Bretton Woods, como forma de hacer esa transición hacia una reevaluación sin caer en esa espiral hiperinflacionaria. Pues creo que, no sé si con eso respondo. Sí, pero entonces es como o sea, no lo había pensado así, o sea, también era como una especie de laguna legal, ¿no? En el acuerdo de Bretton Woods, en el sentido de decir, no te tengo que pedir autorización porque no estoy superando el 10%, pero en lugar de hacerlo de golpe, voy haciendo de a poquito para que no me tengas que autorizar. Pues yo tampoco lo había como pensado así, hasta que me topé con este documentito en el que pues hablan de eso, de la implementación de esa estrategia. No lo dicen tan explícito, ¿no? De fue una forma de evadir el acuerdo, Ujú. sino más bien es como un resultado de hacer esa transición, o sea, hacerlo de forma transitoria. Y no, tampoco dice, ¿no? Que no tenían conocimiento las instituciones internacionales de esta transición y tampoco dice que se hayan opuesto, ¿no? Más bien fue un experimento que, pues, en cierta forma permitieron realizar para tratar de ver si los efectos hiperinflacionarios se reducían. Como en su momento fue estos pactos cuando la renegociación de deuda en México, ¿no? Del 86 y del 87, que parecían heterodoxos y que por un momento podríamos pensar que tanto el fondo como el banco iban a oponerse, pero no, ¿no? Ujú. Al final estaban buscando combatir la inflación y la propuesta del crawling peg, pues, venía realmente no era como tan opuesta al sistema, simplemente era una forma de controlar hiperinflación de forma escalonada y evitando, pues justo tener que estar debatiendo respecto, porque se daban cuenta de que en realidad no tenía ese contraargumento, ¿no? No se estaba buscando como una ventaja alevosa en el comercio internacional con otros países, que es lo que en realidad se trataba de evitar con esas devaluaciones. Entonces, al no tener como esa política, digamos, ese intento malicioso de contravenir a la idea de la competencia justa, pues en realidad no tenían una razón para oponerse, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, yo tendría entre comentarios preguntas y ya después abrimos la discusión al público que nos acompaña aquí y bueno, de manera virtual. Con respecto a Bretton Woods, si pudieras ampliar, bueno, ¿cómo se fija en principio esa equivalencia de 35 onzas por dólar? Y este caso que mencionas, bueno, esta recriminación que hacía Charles de Gaulle de la hegemonía del dólar. Digo, tiene que ver también con el papel que Francia misma había jugado, porque Francia era uno de los países que concentraba más oro en sus reservas antes de las guerras, ¿no? Entonces, aunque no era, digamos, el centro financiero, como sí lo fue Londres específicamente, sí tenía un papel de contrapeso muy relevante. Entonces, ahí en ese sentido me gustaría saber, cuando lo plantea Francia, realmente qué tanto es que sí tuviera todavía posibilidad de reservas. O sea, tú muestras las reservas de Estados Unidos, es claro que pues, el oro ya no juega ningún papel, digamos, es como una moneda imaginaria, ¿no? Ujú. Entonces está jugando esa función de legitimar, pero en realidad ya no opera.
¿no? Ujú. Entonces, ¿qué tanto Francia u otros países, o sea, qué otros países tenían como esa capacidad en principio de decir, bueno, a ver, yo tengo algo de oro, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos con el oro, Ujú. ¿no? Porque eso creo que también tiene que ver con una hegemonía que es occidental, pero que también está con la URSS en la mira, ¿no? Ujú. Porque la URSS también tiene reservas importantes. Ujú. Entonces, bueno, ¿cuál sería como, o si tienes ese dato, ¿no? sé si hay ese tipo de discusiones, eh, sobre todo en el caso francés, que era el que más podía Ujú. opinar, ¿no? Al respecto. Y bueno, si quieres, entonces contesta y luego le las preguntas. Lo de la adopción de ese patrón, bueno, de esa paridad, es básicamente el precio existente al momento, ¿no? O sea, como que lo asumen así. Y eso también creo que tenía mucho que ver con lo que pasó en Gran Bretaña en los 20. Cuando se discute el regreso del patrón oro en Gran Bretaña, eh, este, esto lo explica muy bien Keynes en las consecuencias económicas del señor Churchill, ¿no? Que desde el nombre es un texto muy interesante. Este, Ahí Keynes es muy crítico de la idea de regresar al patrón oro en Gran Bretaña, pero también de la idea de regresar al patrón oro a la paridad anterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque Keynes decía, bueno, es que si tratamos de fijar la paridad anterior, eso implica un ajuste que no es necesario. O sea, ¿por qué tiene que ser esa paridad? ¿Por qué no puede ser el precio nuevo del oro, el precio actual del oro, ¿no? Y entonces simplemente adoptan, bueno, y en ese sentido Keynes tenía razón porque las políticas que se implementaron fueron muy dolorosas para la economía británica, ¿no? Es el contexto del movimiento sindical minero en Gran Bretaña, ¿no? De la caída de los salarios, una depresión fuertísima, ¿no? Y entonces simplemente deciden adoptar prácticamente el precio que existe en el mercado en ese momento, ¿no? Y se comprometen a ese y ya no implica un ajuste innecesario. Respecto a las reservas, de lo que yo, bueno, no tengo los datos y es algo que tengo que revisar, ¿no? Pero sí, efectivamente, no sé si hay otros actores tan importantes, pero efectivamente Francia es de los actores que tiene más reservas de oro y como bien comentas, también por una tradición como histórica, ¿no? De que Francia siempre era como ese contrapeso, aunque también durante el patrón oro clásico eh, del 19, Francia en algún momento pone sobre la mesa el patrón plata, ¿no? O sea, como para tratar de contrarrestar el Sí, patrón oro la Unión británico, Latina. ¿no? Sí, la Unión Latina, etcétera, ¿no? Pero ya entrados en el patrón oro, Francia es de los que acumula más reservas. Ahí también, Francia es un caso súper interesante, ¿no? Porque también parece que, digamos que vivieron su momento de hiperinflación, ¿no? Como Alemania, justo después de la Revolución Francesa con los assignats y como que se curaron, se vacunaron con eso, ¿no? Y desde ahí como que tienen una aversión a los patrones no metálicos, ¿no? Y siempre como que mantienen esas reservas muy importantes. Entonces también tiene como esta tradición histórica, ¿no? Pero sí, o sea, Francia, lo que se habla en esa discusión en los 60 es que sí, porque Francia exige la conversión de sus reservas en dólares, ¿no? Y lo que se discutiera que en realidad Estados Unidos no tenía la capacidad de realmente afrontar esa conversión a las reservas. O sea, si se realizaba esa conversión, Estados Unidos se quedaba sin reservas, ¿no? De Claro, oro. pero además está la guerra de Vietnam, Está en medio de ¿no? la guerra de Entonces, Vietnam y tenía que el ver con gasto. eso, con esa expansión fiscal que estaba realizando Estados Unidos para financiar esa guerra, ¿no? Donde estaba inundando la economía de dólares. Y a su vez, esa expansión, ¿no? Junto con lo que pasa unos años después, este, con el auge petrolero, eh, es lo que va a dar pie al mercado de eurodólares, que es una de las razones que va a terminar por tronar Bretton Woods, ¿no? Ujú. Porque hay un exceso de dólares en la economía y entonces los bancos empiezan a darle la vuelta a a los controles de capitales, ¿no? Empiezan a prestar en dólares, entonces la cantidad de dólares en la economía crece mucho más, ¿no? Y entonces Estados Unidos es simplemente incapaz de responder al compromiso con el oro y la paridad fija. ¿No? Pero no sé si eso sí lo tengo que revisar, qué otros países tenían esa, ¿no? Sí, digamos, esa capacidad de poner en jaque a Estados Unidos. La Unión Soviética, digamos que la tenía, pero no iba a pedirle a Estados Unidos, ¿no? Que le convirtiera ujú, sus reservas en dólares, sí, y Estados Unidos no iba a aceptar, ¿no? O ujú, sea, como por
por la Guerra Fría, ¿no? Pero digamos Sí, dentro del pero yo creo que por occidental. eso también queda como una moneda imaginaria desde el principio. Exacto. Porque si el dólar se fija como digamos, como un valor real, Ujú. pues eso habría tenido otras implicaciones para la dinámica misma de la Guerra Fría, yo Exacto. creo. Sí, sí, sí. Sí, y también, o sea, yo creo que también está como o sea, hay un montón de elementos, ¿no? O sea, está esta parte política, ¿no? Está la parte propiamente económica, pero incluso está pues esta ideología en torno al oro, ¿no? O sea, esta Ujú. percepción pública respecto al oro, ¿no? Y el prestigio que tiene el oro, ¿no? Donde como que el hecho de que sea oro ya es estable, ¿no? O sea, pareciera que esa es la idea, ¿no? Y eso creo que también ayudó a que, bueno, fue una de las razones por las cuales se planteó así el patrón. Ujú. Bueno, no sé si tengas algo que agregar, pero no, pero yo te iba a hacer algún comentario. Bueno, sobre esto que decías de la devaluación, yo creo que también se lee mucho en retrospectiva esta, pues, aversión que tenemos a la devaluación, justo por la de 76, es decir, creo que la de 54 tiene mucho que ver con la dinámica extraordinaria que imprimió la guerra de Corea y las consecuencias que tuvo para el contexto mexicano. ¿No? Pero al final inauguró una etapa pues de mucha estabilidad, digamos que en términos generacionales permitió movilidad, aunque hubiera diferencias regionales y sociales, lo que quieras, pero es un momento como de convergencia económica en varios sentidos. Y en cambio la de 76 es un momento de, pues que estamos en la crisis absoluta, ¿no? Es decir, porque no es que la crisis estalló en ese momento, pero en realidad el problema económico se venía acumulando desde los 60, ¿no? Y estalla en un contexto en el que México no tiene margen de maniobra, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que pesa mucho y por eso López Portillo sale con la famosa frase de defender el peso como perro, ¿no? Porque era una cuestión de legitimación política, ¿no? Es Sí. decir, no puedo devaluar. Ahora, con respecto a esto que decías, me parece interesante el tipo de cambio, cómo hay distintas experiencias. A mí me gustaría saber si en lo que has revisado, también dentro de América Latina, hay otras experiencias, es decir, por ejemplo, países más pequeños, ¿cómo manejan esta cuestión del tipo de cambio? ¿No? Porque en general, como que siempre generalizamos y decimos, bueno, América Latina, los países periféricos, pero en realidad hay bloques muy distintos dentro de América Latina, con economías con distintas dimensiones y que no tienen, digamos, la misma situación. Incluso en el caso de México, no sé qué tanto ¿podrías explicar esa diferencia con respecto a las otras naciones latinoamericanas a partir justo de la gran relación que tiene con Estados Unidos? Es decir, para bien o para mal, México está pegado a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahora que Trump ganó, pues vamos a ver también otras consecuencias de eso, ¿no? Pero entonces, en términos monetarios, ¿qué tanto, ¿no?, estas decisiones mexicanas están siguiendo como más de cerca lo que ocurre en Estados Unidos o qué no? Y por otro lado, el otro asunto que yo quería poner sobre la mesa es esto justo que dijo César de bueno, el mercado de eurodólares y los petrodólares, porque ahí también estás viendo flujos de dinero que vienen de países periféricos, es decir, puedes decir que son de alto crecimiento, han crecido muy rápidamente, pero no dejan de ser parte de la periferia, ¿no? Entonces ahí tendríamos, no sé si nos pudieras ampliar un poco ahí o si has podido revisar algo sobre cómo funciona ahí el tipo de cambio, es decir, pero bueno, habría que pensarlo por lo menos, ¿no? Creo. Pues, ay, perdón. Sí, son muchas cuestiones, ¿no? Que hay que tener también sobre la mesa y que hay que pensar como desde las experiencias, sobre todo desde la parte cambiaria, ¿no? Porque creo que no he encontrado tanto que se dedique solo a la parte cambiaria. Hay muchísimas otras cuestiones de la economía real, de la producción, de los términos de intercambio, incluso que han tenido como más importancia y un papel más pesado digamos, en las explicaciones a este tipo de problemas, ¿no? Respecto a la versión de la devaluación, creo que si algo he aprendido en este tiempo que he estado dedicándome como a temas monetarios, es que en efecto el valor de la moneda y la fortaleza de la moneda a veces legitiman o no regímenes políticos y dan como confianza o no al público en general. Y esta transición hacia las monedas fiduciarias, hay casos como el mexicano, que es complicadísimo y que hay muchos, y bueno, que hay experimentos previos que fracasan y que las monedas fiat no son bien recibidas, ¿no? Al final creo que es un experimento que empieza desde el siglo XVIII Ujú. y realmente hasta el siglo XX es cuando se vuelve realmente algo consolidado en el mundo, ¿no? Entonces es muy complicada esa transición. Y bueno, aún
en el siglo XX existe todavía esa como ancla, que es el oro, ¿no? Aunque sea de forma imaginaria, pero sigue existiendo esa idea de la convertibilidad, aunque no sea factible, pero que sea como parte del sistema, de un modo u otro. Cuando se abandona esta convertibilidad es cuando se presentan problemas, ¿no? Y no se sabe qué hacer o cuál es el siguiente paso. Y por eso creo que de ahí surgen todas estas negociaciones bilaterales para hacer esas revaluaciones de las monedas en Europa y con Estados Unidos, ¿no? Pero en el caso de América Latina, pues creo que es un poquito menos como lúcido en ese aspecto. Yo creo que cada país conoce bien, ¿no? En su economía cuál fue la transición interna, pero no hemos yo no he visto muchísimo la atención como a nivel regional y las diferencias. La verdad es que me aventuré un poco a hacer esto, pero creo que me quedé muy corta porque hay mucho más que decir. Y lo que sí medio pude alcanzar a percibir en el tiempo que empecé a pensar en este tema, que en realidad no es tanto como para tener un resultado con una conclusión como muy afianzada, es que lo que pasó fue que aquellos países que empezaron a experimentar cuestiones inflacionarias preocupantes previo a la salida del Bretton Woods, fueron los que implementaron el crawling peg. Otros países que no estaban en esa situación recurrieron como al modelo mexicano, y lo digo entre comillas porque es el que conocemos, ¿no? Que es el hacer devaluaciones fuertes cuando la situación de convertibilidad ya no es sostenible, que fue justo lo que pasó en el 76, ¿no? O sea, por ahí alguna vez cuando hablé de la deuda del 82 en otro lado me preguntaron, ¿y por qué no un soft landing? Porque ya no existía la posibilidad de hacer esa transición paulatina hacia, ¿no? Digamos, no sé si pensar el crawling peg como una medida preventiva. Bueno, en este caso ya es correctiva porque es hiperinflación lo que ya tienen en esas economías, pero había casos como el mexicano que se pudo haber hecho de manera preventiva. Ahora, ¿por qué no se recurrió a esto? No lo sé, ¿no? También no he revisado como en sí el debate del 76, por ejemplo, con las instituciones internacionales, que para este momento ya no era necesario porque ya existía un régimen de tipo de cambio libre, ya no se tenía que consultar. Y también hubo recomendaciones del Fondo Internacional para México que no se siguieron. Entonces, desde antes del 76. Y la devaluación del 76, bueno, no estoy diciendo que seguirlas hubiera dado un mejor resultado, pero sí es un conjunto de problemas que venían derivados desde los 60. O sea, se mantuvo esa paridad cambiaria, yo creo que se aferraron a esa paridad cambiaria hasta el último momento posible, que fue cuando se dio esta devaluación última. Bueno, esta devaluación ya fuera del esquema Bretton Woods. Y bueno, respecto al papel de los petrodólares, la verdad es que es difícil pensar cuál era, o desde el lado árabe, ¿no? Cómo se manejaba ahí, si existía también este régimen cambiario diferenciado, como lo vimos, al menos en el caso latinoamericano, sí es muy latente porque sí existió en varios países. No sé en el resto del mundo o del resto de la periferia si se llevó algo parecido para tratar de tener como un tipo de cambio con las transacciones internacionales, un tipo de cambio interno, pero, o sea, el tener un régimen de tipo de cambios diferenciados nos implica que el tipo de cambio que se manejaba en el mercado internacional pues no era sostenible con la dinámica interna. Pero eso ya es más una cuestión como de la economía real y yo me quedé como solo en la cuestión cambiaria, que es muy difícil explicar por qué una moneda no vale lo que se está presentando en los mercados internacionales. Y bueno, ¿qué podemos decir de los petrodólares como fenómeno? Pues que incrementaron justo la participación de la banca privada en la deuda interna bueno, en la deuda que tenían los países latinoamericanos con el exterior. El efecto, pues fue, por ejemplo, para el caso mexicano fue muy negativo, porque esa deuda se utilizó para el gasto corriente en su mayoría, ¿no? Hay casos que me parece que se utilizó hacia otros fines un poco más de largo plazo, pero al final con el alza de las tasas de interés, bueno, con el Volcker Shock, ya pues cualquier efecto positivo que hubiera podido tener ese esquema de deuda, pues se truena, porque todos los países, su servicio de la deuda incrementa de una forma que ya no se pudieron ver los efectos de haber tomado esa deuda para inversión, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Muy bien, pues gracias. Sí, pues esto da para pensar muchas cosas. No sé si haya preguntas o comentarios del público que nos acompaña o en línea, ¿no?
A ver, James y Abraham. James. ¿Sí? Ah, bueno, como quieran, sí. Adelante, Abraham. Gracias, profe. Bueno, buenos días para todos. Gracias también a los ponentes. Yo tengo tres preguntas. Te he hablado de la gestión de la deuda y la primera pregunta que tengo es justamente el uso de la deuda como para, ¿cómo se gestionó la deuda? Si la deuda se gestionó para, no sé, eh, para realizar algún intercambio y reemplazo de moneda en algún momento, ¿sí? ¿Cómo fue la gestión de deuda en ese sentido? Y si se hizo así, ¿cómo fue? Tanto en el momento de Bretton Woods, para evadir de pronto en alguna medida los acuerdos y posterior a Bretton Woods. Lo segundo es, la segunda pregunta que tengo es, sobre todo esto es más como para Paulina, ¿cómo se hizo, cómo se consolidó el dólar después, cómo se hizo, fue el proceso de consolidación de dólar? Porque pues hasta hoy día el dólar sigue siendo una moneda, una de las monedas más devaluadas del mundo, pero sigue siendo reserva, ¿no? A pesar de que la economía norteamericana. ¿Sí? ¿Cómo fue ese proceso después de Bretton Woods? Em, y la tercera es, para los dos casos es, a, a partir de las evaluaciones para hacer más competitivas las economías, sobre todo las exportaciones, ¿no? Pero a nivel interno, en Europa y América Latina, realmente cómo fue el impacto en cuanto a producción, ¿sí? Eh, y fortalecimiento interno de las economías a nivel interno, ¿no? O sea, esas serían como las deudas, las dudas que tengo, ¿no? Gracias. Gracias, Abraham. Pues si quieren, juntamos dos, tres intervenciones y ya le doy la palabra a los ponentes. Vale, muchas gracias. No, muchas gracias por las intervenciones. Yo tenía dos comentarios muy breves que Paulina me hizo pensar, porque claro, en el caso colombiano, cuando se adopta Rolling Peg, la transición se hace no pensando tanto en la inflación, sino en aterrizar la devaluación en relación a las exportaciones de café, ¿no? Y claro, tú me hacías pensar, digamos, en países con una base exportadora más diversificada, quizá, digamos, por ahí sea la cosa. Claro, porque en Venezuela, por ejemplo, también se hizo, digamos, un experimento similar con la relación al petróleo, obviamente una coyuntura totalmente distinta a la del café, pero yo creo que puede ir por ahí la cosa, ¿no? Ahora, en el caso colombiano, no solamente se adopta Core Impact, sino más adelante se adopta bandas cambiarias. Es decir, antes de adoptar flotación en el 99, cuando ya pues la crisis asiática forzó liberar los mercados cambiarios, digamos como que hay una transición ahí lenta que valdría la pena pues analizarlo en términos comparados, digamos más allá de la inflación. Yo creo que más que la inflación, yo creo que tiene que ver en el caso, al menos en Ecuador, Colombia, Venezuela, más con la cuestión de la base exportadora. Pero bueno, es una idea que se me vino acá. Lo siguiente tiene que ver con el oro, pues un poco para retomar también el tema del simposio. El oro sigue todavía funcionando como una reserva de valor muy importante, a pesar, digamos, yo les quería preguntar, o sea, ¿cuál es la perspectiva de la historia aurífera? Ya pensando, digamos, en estos últimos 30 años de cómo el oro efectivamente pues sube de precio, o sea, casi que se convierte en todavía es un termómetro muy importante cuando uno avisora problemas, ¿no? Entonces, el oro sigue vivo, ¿no? Básicamente, para usar una expresión ahí, entonces, no sé ahí. Y finalmente una pregunta un poco ambiciosa, pero que de todas formas, digamos, este seminario como que le hace unas preguntas ambiciosas es sobre la relación entre sistemas monetarios y desempeño económico en el largo plazo. Es decir, uno ve unas tasas de crecimiento. eh, Quería preguntarles a ustedes, sus tasas de crecimiento y sistema monetario. ¿Ustedes en el largo plazo cómo lo ven? ¿Cuál sistema monetario como que ha desempeñado un papel en relación al crecimiento económico mucho mejor, ¿no? Todavía hay gente que defiende el patrón oro, ¿no? Entonces, hay gente que dice, oiga, no, en el siglo XIX crecíamos a tasas gigantescas y bueno, no había ni Fed ni nada, ¿no? Entonces, quería un poco para dinamizar un poco la discusión. Sí, gracias. Pues, si quieren responder estas preguntas y después abrimos otra ronda. Sí. No sé quién quiere comenzar. ¿Yo? Bueno, este, bueno, muchas preguntas, ¿no? Em, la deuda como para intercambio de moneda, no, o sea, durante el esquema Bretton Woods, básicamente eso es lo que hacía el Fondo Monetario, ¿no? O sea,
Bueno, no solo eso, pero digamos, cuando un país tenía problemas de balanza comercial, lo que implicaba que tenía escasez de divisa, el Fondo Monetario Internacional intervenía mediante devaluaciones y también financiando, ¿no? A ese país, o sea, dándole créditos para poder estabilizar su balanza comercial. Como la monetización de la deuda. Ah, ok, ok. Bueno, en términos micro sería, ¿no? Sí, digo, al final tiene que ver con este debate de dinero deuda, ¿no? Eh, Allá, digamos, en teoría económica ese debate es bastante profundo, ¿no? Pero desde perspectiva histórica, eh, básicamente el dinero, en esta época del siglo XX, la mayoría del dinero es deuda, ¿no? Keynes lo dice en el Tratado del Dinero, dice el 90% del dinero que circula en Gran Bretaña es dinero bancario, ¿no? Y ese dinero se emite a partir de la deuda, ¿no? Entonces, justo eso también tenía que ver con los problemas de un patrón oro clásico, tratar de revivir un patrón oro clásico en un contexto de desmonetización del metal, ¿no? Entonces, digamos que se desvincula de manera más directa. Eh, los impactos respecto a la consolidación del dólar post-Bretton Woods, yo creo que ahí tiene que ver justo, es una herencia de Bretton Woods, ¿no? O sea, que y también tiene que ver con que si no se usa el dólar, ¿qué se usa? ¿No? O sea, como que no hay un sustituto, digamos, ahí visible claramente, ¿no? Que es un poco lo que pasó con, o sea, cuando se abandona la libra, el dólar ya estaba ahí, ¿no? Como para tomar el papel. Y ahorita, incluso el día de hoy seguimos discutiendo eso, ¿no? De que si el yuan y no sé qué, pero en realidad no hay algo que realmente tenga las posibilidades de tomar ese papel, ¿no? Creo yo. Pero igual ahí es futuriar, ¿no? No, ahí no sé. Eh, exacto, porque implica eso. Kindelberger, cuando discute justamente el periodo entre guerras, también habla de la voluntad política de Estados Unidos de asumir el papel hegemónico, ¿no? Y de que realmente no quiso hacerlo en ese momento y tendría que haberlo hecho. Desde ese momento ya se hubiera evitado algunos problemas, según Kindelberger, ¿no? Los impactos de la devaluación, es que normalmente, al menos iba a decir en América Latina, pero no sé, pero en México devaluación es malo, ¿no? Como decía Paulina, o sea, como que se tiene esa idea, se devalúa y está mal, ¿no? Pero en realidad es una pregunta de ¿está mal para quién? ¿No? Porque tiene impactos negativos y tiene impactos positivos, o sea, puede llegar a tener impacto sobre, mediante el canal de inflacionario, ¿no? Pero eso tampoco está tan claro. O sea, incluso hay, digamos, estudios más recientes que muestran que tampoco es tan grande el impacto de la devaluación sobre el nivel de precios actualmente, ¿no? ¿Es benéfico para los exportadores o para los importadores? No, no sé, o sea, como que tiene que ver con la estructura industrial de cada país, la dependencia de insumos extranjeros, ¿no? La posibilidad de exportación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y también, digamos que muchas veces, muchos de los análisis de la devaluación parten de una elasticidad precio muy alta, ¿no? O sea, de que en el momento en que baja el precio de un bien, simplemente todo el mundo va a comprar más de ese bien y en realidad no funciona tan así, ¿no? Entonces, digamos que ahí es una pregunta difícil de, de contestar porque digamos, tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en México en los meses recientes de una, digamos, una apreciación muy fuerte cambiaria durante los años anteriores y ahora una devaluación fuerte cambiaria. Y normalmente uno pensaría que eso viene asociado con una inestabilidad altísima, pero en realidad no ha sido así, ¿no? Tanto en niveles de crecimiento, etcétera, ¿no? Eh, el oro en el contexto actual. eh, Digamos, creo que de eso vamos a platicar un poco más la próxima semana, ¿no? Pero para hacer algún comentario al respecto, yo creo que el oro ahorita es una reserva de valor y puede ser que sea, o sea, todavía tiene ese prestigio, ¿no? Como de cuando hay problemas, todo mundo huye hacia el oro, ¿no? O sea, todo mundo trata de colocar sus inversiones en oro, pero también el oro se ha convertido en una commodity más, ¿no? O sea, se utiliza con fines especulativos sobre todo.
¿no? Y digamos, se mantiene esa idea de que el oro estabiliza, de que el oro es una gran reserva de valor, etcétera, etcétera. Pero si analizamos cómo se ha comportado el precio del oro en los años recientes, pues no es muy diferente al del resto de las commodities, ¿no? O sea, tiene auges, tiene picos, aunque lo que sí se ve es que cuando hay problemas en los mercados financieros internacionales, el precio del oro sube, ¿no? O sea, como que ese es eh, la huida por excelencia, ¿no? El punto de huida por excelencia, pero yo lo vería ya simplemente como eso, ¿no? Aunque obviamente otra vez eso en términos puramente económicos, ya en términos sociales, tiene toda una carga que sigue siendo muy importante, ¿no? Y respecto al vínculo entre sistemas monetarios y desempeños económicos, mi respuesta fácil sería, la época de oro del capitalismo fue con Bretton Woods, ¿no? Entonces, pero es una respuesta muy fácil y muy superficial, ¿no? Porque justo como hemos venido discutiendo, también trajo aparejados un montón de problemas, ¿no? Que terminaron por tronar. Entonces, yo no creo que haya una correlación directa, ¿no? Entre si tienes este sistema monetario, el crecimiento económico va a ser mayor o peor. ¿No? El sistema monetario yo creo que es parte de una estructura económica mucho más compleja, donde incluso distintos sistemas monetarios pueden tener resultados económicos similares, ¿no? Porque el patrón oro clásico también es otra vez una cuestión de qué es lo que estás enfocando. Se identifica el patrón oro clásico con un auge, pero en realidad ese auge fue un auge comercial sobre todo, o sea, fue un auge en el comercio internacional. Cuando uno analiza la situación al interior de las economías, sobre todo en Europa, había problemas de deflación muy fuertes, había problemas de estancamiento económico muy fuertes, ¿no? En Gran Bretaña se habla de que ya había una saturación de los mercados con un exceso de capitales que se tenían que estar colocando en otros lados y que en realidad Gran Bretaña ya no estaba creciendo tanto, ¿no? Entonces, creo que es un debate que se tiene que ir muy al detalle, ¿no? O sea, yo no me atrevería a hacer una afirmación general de este sistema económico, este sistema monetario es el que genera el mejor desempeño, ¿no? Y también es el contexto, obviamente, ¿no? O sea, revivir un patrón oro hoy, ¿no? O sea, por todos lados es inviable, creo yo, ¿no? Hasta por cuestiones prácticas. Paulina. Pues, ¿qué más? Justo, bueno, voy a hacer como una semblanza rápida. Más o menos eran las mismas preguntas. Lo de la deuda para reemplazar moneda, pues por lo menos en el momento ya que truena todo el sistema Bretton Woods, pues por lo menos para el caso mexicano así es, ¿no? Estás reemplazando literalmente gasto corriente. Entonces sí, estás utilizando la deuda para reemplazar dinero y tomar el papel de dinero corriente y después no, o sea, no estás construyendo una infraestructura para hacer esa deuda pagable, ¿no? No estás generando inversión, no estás generando nada que te permita con el tiempo ser capaz de absorber esa deuda y convertirla en, ¿no? Pues al final es como sobregirar tu tarjeta de crédito, no estás generando nada que te permita hacer los pagos posteriores, ¿no? Bajo la premisa de los gobiernos no quiebran, pues también fue ahí, siempre cuando se imparte esta clase, ¿no? Con alumnos de diferentes, incluso niveles en cuanto a la licenciatura, pues se pregunta quién tuvo la culpa, ¿no? O sea, es como pensar, bueno, si Banco Azteca sabe, ¿no? Que no voy a pagar, ¿por qué me prestó? Es un poco así, o sea, no podemos pensar que la idea de utilizar deuda para reemplazar moneda para el gasto corriente pues nunca fue buena. Sin embargo, se autorizaron esos préstamos, ¿no? Tanto la banca internacional, o sea, sí, por ahí en algún momento cuando empecé a tratar la crisis de la deuda, ya tiene muchos años cuando empecé a ver este tema, estaba en la maestría, por ahí vi un documento que sacó un debate del Congreso de Estados Unidos que decía, es que sí o sea, sí tenían conciencia de que se estaba em, generando un endeudamiento gigante. O sea, sí tenían conciencia de que era una bola de nieve, ya como por ahí del 79-80, pero no sé, que estaban esperando un poco a la garantía del petróleo para que no sucediera, ¿no? Que no sucediera lo inevitable. Entonces, no fue tan sorpresivo por lo menos para las instituciones internacionales, que existía la posibilidad de impago. No decían mañana, ¿no? O sea, que cuando les hablaron para decirles, oigan, disculpen, ya no tenemos reservas, perdón, pues sí fue sorpresivo en ese momento, pero sí se tenía la idea de que eso eventualmente iba a suceder si se continuaba como con ese ritmo de endeudamiento.
¿Y qué más? Sobre el papel del dólar una vez que termina Bretton Woods, pues creo que también mucho tiene que ver el hecho de que la deuda está denominada en dólares, ¿no? O sea, cuando pides prestadas a las instituciones internacionales, se termina como haciendo la cuentita en dólares. Entonces, mientras el dólar sea la moneda universal para las transacciones internacionales, es muy difícil pensar que el papel del dólar como la moneda hegemónica iba a terminar de ser preponderante una vez que se rompiera el sistema Bretton Woods. Sí, la ruptura de los acuerdos implicó muchas cosas, pero desafortunadamente la hegemonía monetaria no fue una de ellas, ¿no? No existe una alternativa a eso, como se había comentado. Por ahí existe como el experimento que los BRICS están tratando de hacer, ¿no? De crear de tener una moneda distinta al dólar para su endeudamiento. Ahora con esta idea de un mundo multipolar más que bipolar, pues a lo mejor si se empiezan a diversificar, ¿no? Las divisas en las que hay deuda internacional, puede ser que esa hegemonía del dólar en cuanto a, por lo menos al papel que tiene hoy, vaya mitigándose, pero no sé, como bien dices César, eso como una perspectiva que no tendría fundamentos para poder decirte, no, sí, en 20 años te prometo que el dólar ya no va a ser la moneda hegemónica, no lo sé. Si existe, ajá, si existe diversificación en cuanto a la deuda exterior, pues a lo mejor se va perdiendo poco a poco ese papel preponderante, pero por el momento, pues es eso, se siguió utilizando como moneda para las transacciones internacionales y pues eso hace muy difícil que su papel como hegemonía monetaria se, digamos, disminuya de un momento a otro, ¿no? No fue esa parte de la transición hacia un sistema económico distinto, digamos, no tenía contemplado ese factor. ¿Y qué más? Respecto al crawling peg y su adopción en Colombia. En realidad, lo que dice el documento que les comentaba que tomé de la CIA es justamente que se pensó en este como, en esta herramienta de política monetaria heterodoxa como un control hiperinflacionario. Sin embargo, también tiene efectos que también dice aquí, bueno, la promesa general es como incentivar las ganancias de las exportaciones, ¿no? Estoy como haciendo una traducción muy literal de lo que dice el documento. Y la idea es que estaban preocupados tanto Brasil como Colombia de estimular justo la exportación de café. Sin embargo, los efectos de esta política no nada más impactan a las exportaciones, sino también tienen un efecto como antiinflacionario, que al final pues podríamos llamarle un poco una política contracíclica, que es lo que se estaba tratando de buscar, ¿no? No solamente incentivar el sector exportador, sino también mejorar las condiciones internas. Y fue lo que, según este documento, era lo que se prospectaba que iba a terminar pasando. Y no sé si dejé algo pendiente, según yo creo que No. conste. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario o pregunta. ¿No? Bueno, pues entonces damos por terminada esta mesa. Les recordamos que la próxima semana tendremos la sexta y última mesa del conversatorio, cuyo tema será el oro y las criptomonedas en la actualidad, que nos plantea otros retos, ¿no? Esto de las criptomonedas en relación con la política y los sistemas monetarios. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. Buenas tardes. Ah, pero claro, hay una, sí, perdón, hay una, sí, la última mesa, pero habrá una clausura en 15 días a cargo del doctor Heraclio Bonilla. Así que, bueno, les esperamos por acá. Gracias.